La Segunda Guerra Mundial fue el escenario donde la estrategia y la brutalidad alcanzaron niveles sin precedentes. Más que un enfrentamiento entre naciones, fue un choque de mentes maestras que comprendieron el arte de la guerra en su forma más despiadada. La victoria no solo dependía del poder industrial o del número de soldados, sino de aquellos líderes capaces de convertir el miedo en un arma, de manipular el campo de batalla con precisión quirúrgica y de inspirar tanto a sus tropas como a sus enemigos. Ser un general temido no significa simplemente acumular victorias, significa infundir pavor en el enemigo antes incluso de que comience el combate, hacerle dudar de sus capacidades y desmoralizarlo hasta que la rendición sea su única opción. Algunos lo lograron a través de la innovación táctica, adelantándose a sus rivales en el uso del terreno, la tecnología o la velocidad. Otros lo hicieron con una frialdad absoluta, sacrificando sin titubeos a miles de hombres con tal de alcanzar su objetivo. Lo que todos compartían era su presencia dominante en el campo de batalla y la certeza de que, con ellos al mando, la derrota no era una opción. En este conflicto sin tregua, surgieron figuras que marcaron el destino de naciones enteras. Desde el despiadado pragmatismo soviético de Zhukov hasta la agresividad implacable de Patton, pasando por la audacia de Rommel y la mente calculadora de Yamamoto, cada uno de estos líderes dejó una marca imborrable en la historia. En este mini documental, exploraremos cómo estos comandantes convirtieron la guerra en su propio tablero de ajedrez, donde sus estrategias, tácticas y decisiones determinaron no solo batallas, sino el destino de la humanidad. Georgy Zhukov emergió como el líder indiscutible de la resistencia soviética en los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Con un estilo de mando despiadado y una determinación inquebrantable, fue el arquitecto de las victorias soviéticas más cruciales. Su ascenso no fue casualidad. Tras sobrevivir a las purgas estalinistas de los años 30, se convirtió en la pieza clave de la estrategia soviética cuando la Wehrmacht avanzaba imparable sobre territorio soviético. En octubre de 1941, Zhukov asumió el mando de la defensa de Moscú. Con el Ejército Rojo al borde del colapso, reorganizó lo que quedaba de las fuerzas soviéticas y creó una línea de defensa en la que cada metro se pagaba con sangre. Ejecutó tácticas de defensa en profundidad y usó reservas estratégicas para lanzar contraataques en los momentos clave, desgastando a los alemanes hasta detener su avance a las puertas de la capital. Pero Zhukov no se conformó con resistir. Apenas unas semanas después, en diciembre, lanzó una contraofensiva devastadora que obligó a la Wehrmacht a retroceder, demostrando que la Unión Soviética no estaba derrotada. Sin embargo, su obra maestra llegó en Stalingrado. Allí, supervisó la planificación de la Operación Urano, una estrategia de doble envolvimiento que atrapó al Sexto Ejército alemán en un cerco mortal. Los soldados alemanes, privados de suministros y sin posibilidad de escape, se vieron forzados a rendirse en febrero de 1943, marcando un punto de inflexión en la guerra. Zhukov comprendió que la clave no estaba en los enfrentamientos frontales, sino en explotar las debilidades estructurales del enemigo, atacando sus flancos y líneas de suministro. Pero su genio táctico no solo se basaba en la ofensiva. Sabía que la moral y la percepción del enemigo eran armas tan poderosas como la artillería. Durante la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, engañó a la Wehrmacht haciéndole creer que el Ejército Rojo estaba mal preparado para un contraataque. En realidad, había convertido la región en una fortaleza llena de trampas antitanque y defensas escalonadas. Cuando los alemanes atacaron en julio de 1943, quedaron atrapados en una tormenta de fuego. Fue la última gran ofensiva alemana en el frente oriental, y gracias a Zhukov terminó en desastre para Hitler. A medida que el Ejército Rojo tomaba la iniciativa, Zhukov aplicó su brutal pero efectiva estrategia en una serie de ofensivas que devastaron a la Wehrmacht. En la Operación Bagration, en el verano de 1944, lideró una ofensiva masiva que destruyó casi por completo al Grupo de Ejércitos Centro,
liberando Bielorrusia y empujando a los alemanes de vuelta a sus fronteras. Su táctica se basaba en la sorpresa, la concentración de fuego y la explotación implacable de cualquier debilidad del enemigo. Finalmente, en abril de 1945, Zhukov fue el encargado de dirigir la última gran ofensiva del Ejército Rojo, la Batalla de Berlín. Antes del asalto final, desplegó el bombardeo más intenso de toda la guerra. Más de 40.000 piezas de artillería redujeron la ciudad a escombros en cuestión de días. Sabía que el fanatismo de la última resistencia alemana haría la lucha callejera brutal, pero estaba decidido a tomar la capital antes que sus rivales dentro del alto mando soviético. El 2 de mayo, Berlín cayó, y con ello, la Segunda Guerra Mundial en Europa llegó a su fin. Zhukov no solo había demostrado ser un estratega excepcional, sino que había personificado la ferocidad con la que la Unión Soviética había convertido la guerra en un martillo imparable. Su estilo de liderazgo, basado en la disciplina férrea y la disposición a sacrificar miles de vidas por la victoria, lo hizo temido tanto por sus enemigos como por sus propios hombres. Mientras el Ejército Rojo destrozaba a la Wehrmacht en el frente oriental, en el desierto del norte de África, un comandante alemán había llevado la guerra a un terreno completamente distinto. Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, convirtió las vastas dunas en su campo de batalla personal, donde la velocidad, la sorpresa y la audacia eran las claves para la victoria. No era un general convencional. Lideraba desde el frente, observaba el terreno con sus propios ojos y tomaba decisiones en segundos. Para él, la guerra no era estática ni predecible, sino un juego de maniobras en el que la victoria pertenecía a quien golpeara primero y más fuerte. Su ascenso se dio en la campaña de Francia en 1940, donde al mando de la 7ª División Panzer ejecutó avances tan veloces y confusos que su unidad fue apodada la División Fantasma. Pero su verdadera prueba llegó en 1941, cuando fue enviado al norte de África para rescatar a las tropas italianas del colapso. Allí, en el vasto y hostil desierto, Rommel desplegó una maestría táctica sin igual. Sus fuerzas siempre parecían estar en el lugar correcto en el momento exacto, desorientando y superando a los británicos con una combinación de engaños, ataques relámpago y movimientos envolventes. Uno de sus trucos más efectivos era la danza de Rommel. Fingía retiradas estratégicas para atraer a las tropas enemigas a posiciones expuestas y luego, con una maniobra calculada, sus blindados giraban y atacaban desde un ángulo inesperado. Usaba la velocidad de sus Panzer para flanquear posiciones británicas antes de que pudieran reaccionar. En lugar de desgastarse en combates prolongados, Rommel se enfocaba en destruir los centros de mando y las líneas de suministro enemigas, obligando a sus adversarios a retroceder sin necesidad de una lucha total. Su mayor obra maestra táctica llegó en la batalla de Gazala en mayo de 1942. Conocedor de la fuerte defensa británica, ejecutó una arriesgada maniobra de flanqueo. Atacó primero con una distracción en el norte, haciendo creer a los británicos que la ofensiva principal ocurriría allí, mientras su verdadero golpe se producía en el sur, donde sus divisiones blindadas rompieron las líneas aliadas. En cuestión de días, rodeó a los británicos y los obligó a retirarse en caos, lo que culminó con la captura de Tobruk, un puerto estratégico clave. Sin embargo, la genialidad táctica de Rommel tenía un límite: la logística. A diferencia de sus enemigos, su cadena de suministros era frágil y dependía de rutas fácilmente interceptadas por la Marina Real británica. Sus victorias dependían de mantener el ritmo, de moverse antes de que el enemigo pudiera reforzar sus líneas. Pero en la segunda batalla de El Alamein, en octubre de 1942, esta ventaja se desvaneció. Montgomery, comandante del 8º Ejército británico, lo enfrentó con un ejército mejor abastecido, con superioridad en hombres y tanques. Por primera vez, Rommel se vio atado, sin combustible para moverse y sin margen para una de sus maniobras evasivas. Su contraataque inicial fracasó y cuando intentó retroceder, Hitler le ordenó resistir hasta el final. Ignorando la orden, Rommel dirigió una retirada estratégica, evitando la aniquilación total de su ejército.
El desierto fue su mayor campo de batalla y el lugar donde su reputación quedó grabada en la historia, pero en 1943, con la derrota del Eje en Túnez, Rommel fue retirado del frente africano y enviado a Europa. Allí, en la costa atlántica, intentó aplicar sus habilidades defensivas para repeler la invasión aliada, pero chocó con la rigidez del alto mando alemán. Sus advertencias sobre la vulnerabilidad del muro atlántico fueron ignoradas, y cuando llegó el día D, en junio de 1944, la superioridad aliada fue aplastante. A pesar de su destreza militar, Rommel terminó siendo víctima de la política del Tercer Reich. En julio de 1944, fue vinculado al atentado fallido contra Hitler y forzado a suicidarse para evitar represalias contra su familia. Su muerte selló su legado como uno de los comandantes más audaces y temidos de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el Pacífico, otro comandante aplicaba tácticas completamente distintas para dominar los mares. Isoroku Yamamoto no solo fue el cerebro detrás del ataque a Pearl Harbor, sino el arquitecto de una nueva era en la guerra naval. Mientras los almirantes tradicionales seguían viendo los acorazados como el arma definitiva, Yamamoto comprendió antes que nadie que el dominio del Pacífico dependería de una nueva estrategia: el uso masivo de portaaviones. Para él, la guerra ya no se decidiría con grandes flotas enfrentándose a cañonazos en mar abierto, sino con ataques quirúrgicos desde el aire, ejecutados con precisión letal y velocidad absoluta. Bajo esta visión, diseñó el golpe que cambiaría el rumbo de la guerra: el ataque a Pearl Harbor. Sabía que Japón no podía sostener un conflicto prolongado contra la maquinaria industrial de Estados Unidos, así que apostó por una estrategia de aniquilación temprana. El plan era simple en concepto pero magistral en ejecución. 6 portaaviones avanzando en total sigilo, lanzando más de 300 aviones en 2 oleadas devastadoras. En menos de 2 horas, la base naval estadounidense quedó reducida a un caos de fuego y escombros. 8 acorazados fueron hundidos o dañados, cientos de aviones destruidos y miles de soldados quedaron fuera de combate antes siquiera de haber tomado un arma. Pero había un problema: los portaaviones enemigos, el verdadero objetivo de Yamamoto, no estaban en la base en el momento del ataque. La guerra relámpago que imaginaba se convirtió en una batalla de resistencia, exactamente lo que quería evitar. Estados Unidos no solo no se rindió, sino que respondió con una determinación que Yamamoto había previsto, pero que no pudo detener. En los meses siguientes, el almirante dirigió las campañas de expansión japonesa en el Pacífico, empleando tácticas de guerra aeronaval inéditas hasta ese momento. Sus flotas no operaban como en las guerras anteriores, sino en formaciones móviles con los portaaviones como núcleo. Las operaciones eran rápidas, basadas en el factor sorpresa y en la capacidad de lanzar golpes demoledores antes de que el enemigo pudiera organizar una defensa efectiva. Sin embargo, la táctica que le había dado la ventaja inicial también tenía un punto débil: dependía de la inteligencia y de la sorpresa absoluta. Ese punto débil se hizo evidente en junio de 1942, en la batalla de Midway. Yamamoto planeó un ataque masivo para atraer y destruir la flota estadounidense en mar abierto. Su estrategia era brillante: dividir sus fuerzas para confundir al enemigo, lanzar un ataque simultáneo desde varias direcciones y aniquilar la capacidad operativa de los estadounidenses. Pero lo que no sabía era que los servicios de inteligencia enemigos habían descifrado sus códigos de comunicación. En lugar de caer en su trampa, la flota estadounidense lo estaba esperando. En menos de un día, Japón perdió 4 de sus portaaviones más importantes, lo que cambió por completo el curso de la guerra en el Pacífico. Aún después de Midway, Yamamoto intentó reajustar su estrategia, enfocándose en una guerra de desgaste para frenar el avance estadounidense. Ordenó el uso intensivo de tácticas de intercepción aérea y ataques nocturnos, con la esperanza de nivelar el campo de batalla. Pero la diferencia en capacidad industrial era insalvable. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, y para entonces, la guerra ya no se libraba bajo sus términos. En abril de 1943, su vida llegó a un final abrupto. Los servicios de inteligencia estadounidenses interceptaron un mensaje detallando su itinerario de vuelo.
En una operación meticulosamente planeada, un escuadrón de cazas P-38 Lightning lo emboscó en el aire sobre Bougainville. Su avión fue derribado y Yamamoto murió en el acto, llevándose consigo el conocimiento estratégico más valioso de la Armada Imperial japonesa. Lejos de los océanos donde Japón libraba su lucha desesperada, en las sofocantes selvas de Birmania, la guerra tomaba un rumbo distinto. William Slim no dependía de portaaviones ni de ataques masivos, sino de paciencia, resistencia y una estrategia diseñada para desmoronar el avance japonés desde adentro. William no era un general que buscara la gloria personal ni las grandes ofensivas espectaculares. Su arte de la guerra se basaba en la paciencia, el desgaste inteligente del enemigo y el uso magistral del terreno a su favor. En el brutal teatro del sudeste asiático, donde el clima, la selva y la falta de suministros eran tan letales como las balas, Slim transformó un ejército derrotado en una máquina de guerra imparable. En sus primeros enfrentamientos contra los japoneses en Birmania, Slim sufrió la que fue la retirada más larga en la historia del ejército británico, más de 1.600 kilómetros hacia la India. Pero en lugar de verlo como una humillación, convirtió la experiencia en una lección. Entendió que el ejército británico no podía luchar con las mismas tácticas que en Europa o el norte de África. Aquí, en la jungla, las líneas de suministro eran un lujo, el enemigo se movía sin ser detectado y la guerra se basaba en la resistencia, no en el choque directo. Su respuesta fue revolucionaria. Implementó tácticas de guerra en la selva que iban en contra de las doctrinas tradicionales. Enseñó a sus soldados a moverse sin depender de carreteras, a usar mulas en lugar de camiones, a operar en pequeñas unidades con total autonomía. En lugar de atrincherarse y defender líneas estáticas, fomentó la movilidad constante y la contraofensiva en el momento oportuno. Si los japoneses rodeaban una unidad británica, su orden no era resistir y esperar refuerzos, sino que se asumiera que los rodeados eran los enemigos y atacar desde dentro. Este cambio táctico quedó demostrado en la batalla de Imphal y Kohima en 1944. Slim sabía que los japoneses intentarían invadir la India en una ofensiva desesperada, pero en lugar de enfrentarlos de frente, los dejó avanzar hasta el punto en que su logística colapsó. Cuando los japoneses se encontraron atrapados en las montañas sin suministros y sin posibilidad de retirada, Slim lanzó un contraataque devastador. Su estrategia no solo aniquiló a la fuerza invasora, sino que marcó el principio del fin del dominio japonés en Birmania. Slim también comprendió la importancia de la moral y el liderazgo en combate. Se ganó la lealtad de sus tropas viajando al frente, conociendo a sus hombres y asegurándose de que estuvieran mejor alimentados, entrenados y motivados que sus enemigos. Mientras muchos generales se mantenían en oficinas tras las líneas, Slim estaba en el campo, observando y tomando decisiones en persona. No era un líder de discursos grandilocuentes, pero sus palabras tenían peso porque su ejército sabía que luchaba junto a ellos. Con la victoria en Imphal y Kohima, Slim no se detuvo. En 1945 lanzó la ofensiva final en Birmania, utilizando tácticas de engaño y movilidad extrema para tomar por sorpresa a los japoneses. En la batalla de Meiktila y Mandalay, aplicó una estrategia de guerra relámpago que desconcertó al enemigo, rompiendo sus líneas de comunicación y forzando su colapso. En cuestión de semanas, el ejército japonés en Birmania dejó de existir como fuerza organizada, consolidando a Slim como uno de los más brillantes estrategas de la guerra. George S. Patton no era un estratega común. Su enfoque de la guerra se basaba en una combinación letal de velocidad, agresividad y precisión quirúrgica en el campo de batalla. Su filosofía era clara: un ejército debe avanzar siempre, sin dar respiro al enemigo. Creía firmemente en la ofensiva perpetua, en la que sus tropas jamás debían quedarse a la defensiva ni perder la iniciativa. Para Patton, la guerra debía ser un asalto implacable, ejecutado con una precisión casi matemática. Desde el desembarco en el norte de África hasta su icónica participación en la Batalla de las Ardenas,
Patton demostró que la clave de la victoria no estaba solo en la planificación, sino en la ejecución audaz y en la capacidad de adaptación en el fragor del combate. En la campaña de Francia, tras la ruptura de Normandía en agosto de 1944, lanzó a su tercer ejército en una ofensiva sin precedentes. En solo 2 semanas, sus tropas avanzaron cientos de kilómetros, rodeando y destruyendo unidades enemigas que apenas lograban reorganizarse. Su movilidad fue tal que los alemanes nunca pudieron establecer una línea de defensa estable, lo que llevó a la liberación de grandes territorios en tiempo récord. Patton era un maestro en el uso de la guerra mecanizada. No veía los tanques como simples herramientas de apoyo, sino como el arma principal de su ofensiva. Aplicaba el concepto de blitzkrieg en reversa, avanzando con rapidez, explotando las debilidades del enemigo y rompiendo su moral antes de que pudieran reaccionar. Su táctica más efectiva consistía en el golpe en profundidad, lanzar ataques simultáneos en múltiples puntos para obligar al enemigo a dividir sus fuerzas, mientras sus blindados principales explotaban las grietas en la línea de defensa. El punto culminante de su carrera llegó en diciembre de 1944, cuando los alemanes lanzaron su última gran ofensiva en el frente occidental, la Batalla de las Ardenas. En pleno invierno, las fuerzas estadounidenses quedaron atrapadas en Bastogne, rodeadas por divisiones alemanas. Mientras otros generales evaluaban la situación con cautela, Patton no dudó. En un movimiento que desafió la lógica militar, giró su ejército en 90 grados y lanzó un contraataque fulminante en condiciones climáticas extremas. En solo 48 horas, sus tropas avanzaron más de 150 kilómetros bajo la nieve, rompiendo el cerco alemán y asegurando una de las victorias más icónicas de la guerra. Pero Patton no solo dependía de su rapidez, también entendía la importancia de la moral y el liderazgo. Era conocido por visitar el frente con frecuencia, impulsando a sus tropas con discursos enérgicos y asegurándose de que cada soldado supiera que formaba parte de una máquina de guerra imparable. Sin embargo, su carácter impulsivo y sus declaraciones polémicas le ganaron tantos admiradores como detractores. Sus superiores temían que su agresividad descontrolada pudiera generar problemas políticos, pero los resultados en el campo de batalla hablaban por sí mismos. Con la derrota alemana cada vez más inminente, Patton estaba convencido de que la guerra no debía detenerse en Berlín. Veía a la Unión Soviética como la siguiente gran amenaza y creía que los aliados debían seguir avanzando antes de que el Ejército Rojo consolidara su dominio en Europa del Este. Sus ideas eran demasiado radicales para la política del momento, pero su visión estratégica no estaba del todo equivocada. El legado de Patton no solo se mide en kilómetros avanzados ni en batallas ganadas, sino en la manera en que transformó la guerra moderna. Su filosofía de combate influyó en generaciones de comandantes y demostró que la combinación de velocidad, agresividad y determinación podía doblegar incluso al enemigo más formidable. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, estos generales redefinieron la forma de hacer la guerra, cada uno con su propio enfoque, desde la brutalidad estratégica de Zhukov en el frente oriental hasta la velocidad implacable de Patton en Europa, pasando por la audacia de Rommel en el desierto, la visión aeronaval de Yamamoto en el Pacífico y la resistencia táctica de Slim en Birmania. No fueron solo comandantes, fueron arquitectos del conflicto, figuras cuya presencia en el campo de batalla alteraba el destino de naciones enteras. Lo que los hizo temidos no fue solo su capacidad para ganar batallas, sino su manera de transformar la guerra en un espectáculo de estrategia, precisión y, en muchos casos, de pura voluntad de hierro. Sus enemigos no solo luchaban contra sus ejércitos, sino contra sus mentes, contra su capacidad de anticiparse y aplastar cualquier resistencia. Algunos eran fríos calculadores, otros eran huracanes de agresividad, pero todos dejaron una marca imborrable en la historia, y, sin embargo, su impacto no quedó en el pasado. Sus estrategias siguen siendo estudiadas, sus tácticas aún resuenan en manuales militares,
y su forma de entender la guerra moldeó generaciones de comandantes.